Amoroso Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por tu palabra, por la intención de tu corazón todo el tiempo de transmitirla a nuestras mentes, de hacernos entenderla, de compartir con nosotros los planes que tú tienes, para nosotros individualmente y para el mundo entero. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y que sea el que dirija también a aquellos que vean los videos más tarde. Trae rápidamente a aquellos que están por unirse y ayúdanos, Señor, con el material que vamos a entrar esta noche en estudio. Tú conoces, Señor, la importancia de él. Ayúdanos para que la sintamos también y respondamos repasándolas, estudiándola y haciéndola nuestra todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Entonces, habíamos comenzado a estudiar el capítulo 8, el capítulo 9 también de Daniel. Habíamos repasado unas partes la semana pasada y vamos a regresar allá a ese lugar otra vez. Entonces, denme un segundo para comenzar el PowerPoint. Aquí tenemos pues las profecías del capítulo 9 de Daniel. Es cierto que ya habíamos repasado bastante de esto, habíamos comenzado en la primera parte del capítulo, donde estaba Daniel presentando su oración y su ruego delante de Dios para que él le hiciera entender lo que él no había entendido todavía, lo que no se le había demostrado todavía. En la parte de la visión misma, lo último que Daniel había escuchado después de todo lo que vio del carnero, del macho cabrío y de ese cuerno que comenzó pequeñito pero que creció, entonces escuchó al final de la visión una conversación entre dos seres celestiales. Uno le preguntaba al otro, ¿cuánto tiempo va a durar esta prevaricación? El otro le contestó, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Claro está que Daniel quería entender estas cosas y comenzó a pedir que por favor le dieran información. Y así fue como entonces Gabriel se envió para que le explicara. Le explicó efectivamente que el carnero era Medo-Persia, que el macho cabrío era Grecia, que después de eso pues vendría un poder que llevaría a cabo persecución contra los santos, que se levantaría contra el nombre de Dios, etcétera. Y entonces, pues él dándose cuenta de esto, todo esto iba aumentando también su ansiedad por saber qué era esto del término de los 2300 días. Él quería saber porque como estaba ligado con el santuario, pues pensaba, bueno, ya entonces esto debe ser que vamos a regresar o qué va a pasar. No hubo contestación para esto. Y la semana pasada habíamos estudiado en parte, esta noche vamos a continuar allí, lo que estos términos quieren decir y de dónde provienen. Entonces, el término visión, lo que es traducido al español como la palabra visión, viene de una palabra en hebreo que es chazón, con Z. Ese término, en la pregunta que se plantea en Daniel 8:13, cuando un santo le pregunta al otro cuánto tiempo va a durar, se refiere a la visión completa descrita en Daniel del capítulo 8, comenzando desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 11. La semana pasada estudiamos esto bastante a fondo. Fuimos a nuestras Biblias y por favor tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 8 de Daniel. Y si ustedes siguieron las instrucciones, si tenían como la semana pasada, pues tendrán allí un círculo en azul en el versículo 1, donde está la palabra visión. Dos círculos en el versículo 2, al principio del versículo y hacia el final del versículo 2 están las palabras visión, que también vienen de chazón. Luego vamos al versículo 13, allí se explica o se hace la pregunta y se refiere a visión, viniendo también del original chazón. Y en el versículo 15, donde Daniel está buscando y considerando esta visión y queriendo que alguien le explique, allí esa palabra visión también viene del original chazón en hebreo. Después de esto, Gabriel le explica lo que cada término, no cada término, sino cada símbolo representa, y así van andando hasta que va llegando a donde vendría naturalmente la explicación del el significado de los 2300 días de tardes y mañanas.
Pero lo que Gabriel le dijo a Daniel en ese momento lo encontramos en el versículo 26. ¿Y qué fue lo que le dijo? Y la visión, esa visión les dije que por favor no tocaran nada todavía. En la segunda parte lo hicimos. La visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión completa, chazón. Esa también debe estar en azul, porque es para muchos días, le dijo. Así que leyendo nuevamente el párrafo que tenemos en la pantalla, dice el término visión, que en hebreo es chazón. En la pregunta planteada en Daniel 8:13 se refiere a la visión completa. Véanse también los versículos 1, 2, 13 y 15, y abarca el periodo de Medo-Persia, que era representado por el carnero, Grecia, representado por el macho cabrío, y Roma, ese cuerno pequeño que creció. Por consiguiente, cuando se indica que la duración de la visión es de 2300 tardes y mañanas, debemos entender que esto abarca el lapso que va desde Medo-Persia, que era el carnero, hasta el tiempo del fin, pasando por Grecia, pasando por Roma y pasando por muchas otras cosas. Después el Señor nos las hará entender. Entonces, luego pasamos a la siguiente palabra, otra palabra también del hebreo. Y viendo allí lo que está en la pantalla, dice, si bien la palabra visión, proveniente de chazón, se refiere a la totalidad de la profecía de Daniel, otra palabra, la palabra maré, M-A-R-E-H, traducida también como visión, apunta específicamente a la visión maré de las tardes y mañanas. En otras palabras, a la sección o a la porción de la visión referente a las tardes y mañanas. Esa está en Daniel 8:26, y si ustedes ven en sus Biblias, allí verán que la semana pasada les indicamos que pusieran un círculo en rosado o en rojo o en cualquier otro color que no fuera el azul que habían usado al principio, porque esa palabra allí viene de la palabra maré, del original maré, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Pero eso fue todo lo que le dijo, que era verdadera, no más. Seguimos en la pantalla, dice, es esta maré, la de los 2300 días, la que Daniel no comprendió. De acuerdo con Daniel 8:27, el ángel le había explicado todo lo demás. Lo único que había quedado sin explicar era esa parte de los 2300 días. En el versículo 27, y véanlo en sus Biblias también, esto fue lo que causó que Daniel fuera quebrantado o desmayado. En español, en inglés usa la palabra desmayado, fainted. Dice, yo Daniel fue quebrantado, estuve enfermo algunos días, convaleció, quiere decir que se estaba recuperando de algo que le había dado. Hice el negocio del rey, mas estaba espantado o atónito. ¿Acerca de qué? Esta aquí es la maré. De la misma forma que el ángel Gabriel le había designado la palabra maré en 26, cuando le dijo, y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, a esa misma se refiere Daniel luego en el último versículo, cuando dice, estaba espantado acerca de la visión de maré y no había quien la entendiese, mucho menos quien se la explicara a él. Entonces, ahora pasamos a la cronología de Daniel. Quería hablar de esto porque nos ayuda a entender ciertas cosas en cuanto a los años, las fechas, etcétera, y en cuanto también la forma en que el libro de Daniel, qué capítulos decidieron poner, cuándo y cómo. No está hecho en forma cronológica desde el principio hasta el final. Si leemos el libro de Daniel comenzando con el capítulo 1, y aquí vemos el capítulo 1, eso sucedió aproximadamente el año 606, 605 a.C. Luego, el capítulo 2 ocurrió aproximadamente en el año 602 a.C. Esta fue, ya la estudiamos, cuando el rey tuvo el sueño de esa estatua, nadie podía entenderla, iban a matar a todos los sabios y todos los entendidos del reino. Daniel dijo que le dieran tiempo, Dios le demostró la interpretación y fue ante el rey y se la dijo, y le dijo lo de las partes de esa imagen que él había visto en el sueño.
la cabeza, los brazos y el pecho, el abdomen y las piernas, los muslos, luego las piernas y los pies, y luego esa roca que vino y le pegó en los pies y la destrozó. Ese capítulo 2 ocurrió aproximadamente en el año 602 a.C. Ahora recordemos que como es en el tiempo de antes de Cristo, los años van en forma contraria. Comenzamos en en el año 606 y 4 años más tarde, no es el 610, es el año 602 porque vamos de para atrás, ¿verdad? Contando hasta la venida de Cristo, viniendo como bebé, cuando Cristo nació aquí como un bebé. Entonces, el capítulo 3, y lo pueden ver allí por ese cuadrito que hemos puesto allí, es cuando ocurrió lo del el horno ardiente, en el cual los 3 amigos de Daniel fueron echados porque no quisieron, rehusaron adorar a la estatua de oro que el rey había hecho. Y Cristo vino, anduvo con ellos, los protegió dentro del fuego y salieron completamente ilesos. No se entiende, no se sabe cuándo ocurrió eso. No ha habido ningún documento hasta ahora que pueda decir con seguridad fue en este año o entre esto y esto. Pero se entiende, generalmente se acepta que fue entre el capítulo 2, la ocurrencia con el sueño de la estatua, y el capítulo 4. Ahora, el capítulo 4 ocurrió, según ciertos estudios, aproximadamente entre los años 570 y 560 antes de Cristo. El capítulo 4, recuerdan, fue el sueño nuevamente de Nabucodonosor, que cuando estaba durmiendo soñó que había un árbol muy grande, luego se instruía a alguien que fuera y lo cortara, que dejara apenas la cepa, y entonces Daniel nuevamente fue el que le interpretó lo que el sueño quería decir, y esto no tenía nada que ver con los reinos o ninguna otra nación, tenía que ver personalmente con Nabucodonosor. Era simplemente una advertencia de Dios diciéndole: te has apartado de lo que has conocido, has dejado a un lado lo que ya habías, a lo cual habías respondido, y ahora esto va a suceder como resultado de tus decisiones. Y así fue como el rey terminó. No le hizo caso, al principio medio le hizo, luego no le hizo caso y terminó comiendo pasto como un buey, y hasta la piel se le cambió a piel con mucho pelo y hasta con ciertas clases como de plumas. Recordarán eso, y si no, vayan nuevamente a los videos y estudienlos todos, véanlos todos, repásenlos todos. El capítulo 7 es el que va enseguida después, por forma cronológica. El capítulo 7 es el que va después del capítulo 4. O sea que Daniel tuvo la visión del capítulo 7 entre cuando el rey tuvo esa anomalía psicológica y el sueño o la visión del capítulo 8, que es el que estamos estudiando. No estudiamos aquí en forma particular el capítulo 7 porque íbamos avanzando de acuerdo al tema que estábamos estudiando en el libro. Sin embargo, seguimos aquí adelante. El capítulo 5, que sería el que iría después del 4, ¿verdad? El capítulo 5 no ocurre hasta el año 539, que fue cuando Babilonia llegó a su final, esa noche que estaban allá en esa fiesta bebiendo y haciendo de todo, y entonces apareció en la pared esas palabras que no entendían y que nuevamente Daniel fue traído para que las interpretara y les avisaran que su reino había sido pesado y sería destruido porque había sido rechazado. Y esa misma noche los medo-persas entraron, mataron al rey, a todo su elenco, y entró a reinar en lugar los medo-persas. Entonces, pero antes de eso, antes del fin de Babilonia, ya él había tenido la visión también del capítulo 8. La visión del capítulo 8 ocurrió en el año 550. Así que cronológicamente va después del capítulo 7, allí como lo ven. Si quieren le pueden sacar hasta una foto a esto para que la tengan y la revisen cuando estén esperando en una cita donde un doctor o en cualquier otro lugar, que así entonces se familiaricen con esto. Bueno, entonces seguimos ahora. Siendo que el capítulo 8 ya lo hemos estudiado, es bueno saber que fue en el año 550. Y ya hemos también hecho la alusión al hecho de que hubo
10 años, hasta posiblemente, puede haber sido hasta 12 años, pero por lo menos 10 años entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel, porque este fue en el 550 y el 9 en el 539, así que son 10 años y algo. El capítulo 6 ocurrió después de que ya Nabucodonosor, bueno, no Nabucodonosor, sino el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, había muerto y ya había pasado a la historia el reinado de Babilonia y había entrado ahora los persas. Recuerden, el capítulo 6 fue cuando el resto de los miembros de la realeza estaban envidiosos y celosos de Daniel, querían traer problemas entre Daniel y el rey, y entonces lo acusaron de que estaba adorando a otros dioses y terminó en el foso de los leones. Este también lo estudiamos, regresen a repasarlo. Esto ocurrió prácticamente enseguida después de la caída de Babilonia. Luego viene el capítulo 9. Capítulo 9 en el 539, este es el que estamos por entrar ahora. El resto de lo que había aparecido en el capítulo 8, cuando el carnero y el macho cabrío y el cuerno que había crecido se le había presentado en visión a Daniel y había quedado colgando, por así decirlo, en cuanto a la interpretación de los 2300 días. Entonces, aquí es cuando la interpretación en el 539, el capítulo 9, es cuando la interpretación regresa. Ese capítulo comienza, ya ven allí que el resto de los capítulos del 10 al 12 termina en el 536. Aproximadamente Daniel tenía ya para ese tiempo unos 87 años, porque había venido de Israel como a los 17 años. Entonces, quería señalarles una cosa más aquí, y era que si ustedes leen todo, como empecé a decir hace un rato, leemos así del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, lo que parece que se hizo fue que la persona que organizó los capítulos en el libro de Daniel, puso primeramente todos los que tenían que ver con la experiencia directa e individual de Daniel, ya sea con el rey directamente, con sus amigos en el fuego, con lo que sucedió en la caída de Babilonia. Antes de eso, entonces también ya había recibido estas otras visiones, pero no las pusieron allí en forma cronológica, sino que la visión del capítulo 7 y la del capítulo 8 la pusieron después del foso de los leones, dejando entonces una primera parte, la mitad del libro, lo que tiene que ver directamente con las experiencias de Daniel, su vida diaria y etcétera, y luego entonces las visiones de Daniel. Y solamente la que queda por fuera es la del rey, porque fue del rey y él la interpretó. Entonces, de esta manera podemos comprender cómo se organizó el libro de Daniel. Pasemos entonces ahora, después de entender esto, vamos entonces a ver algo más. Varios años después, el mismo ángel Gabriel se le apareció a Daniel para darle un mensaje a fin de que entendiera la visión Maré de los 2300 días, capítulo 9. Vamos a nuestras Biblias en el capítulo 9 de Daniel. Habíamos estudiado, como hemos dicho aquí esta noche al principio, la oración de Daniel. Estaba suplicándole al Señor que le mostrara que quería decir todas estas cosas. Había repasado e investigado el libro, los escritos de Jeremías, y lo que Dios había dicho de que en 70 años por 70 años estarían cautivos, pero regresarían a los 70 años. Y él estaba queriendo saber cuándo se iba a cumplir ese tiempo, cuándo podrían regresar nuevamente a su tierra y construir otra vez el templo, adorar a Dios allá en el templo como lo solían hacer antes. Entonces, la oración se desarrolla de tal manera que cuando llegamos al versículo, en el capítulo 9, vamos a los versículos 16 en adelante, que es cuando él está terminando su confesión, porque confiesa los pecados de su pueblo, la rebelión que habían tenido, cómo habían tratado a los mensajeros de Dios, cómo los habían matado, etcétera. Y él hace expiación, confiesa por su pueblo entero. Entonces luego en el versículo 17 dice:
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Recordamos entonces como su mayor objetivo era el de que la reputación de Dios no fuera a ser puesta por el suelo de tal manera que se perdiera completamente de toda la humanidad. Él quería que la reputación de Dios, que había sido puesta por el suelo, por el pueblo de Dios, por la ciudad de Dios, por el santuario de Dios, que todo eso volviera otra vez a renacer para que el nombre de Dios fuera nuevamente puesto donde debía estar, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces luego termina diciendo en el versículo 18, inclina, Dios mío, tu oído, oye. Abre tus ojos, mira y mira nuestras asolaciones y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre nuevamente. Todo esto lleva tu nombre, Señor, y si nosotros damos un mal ejemplo, estamos no solamente dañando nuestra propia reputación y haciendo lo que no debemos, sino que estamos manchando el nombre de Dios, lo estamos poniendo por el suelo. Luego dice, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ya había orado también él, claro está, por el santuario. Luego pasemos al versículo 21. Allí dice, aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio. ¿En visión? ¿Al principio? ¿Cuál visión? ¿A cuál principio? Ya ahorita repasamos el capítulo 9 de Daniel y ya sabemos suficientemente bien cómo está orando y está ayunando y está estudiando el libro de Jeremías y está confesando los pecados de su pueblo, le está pidiendo al Señor que los perdone, que lo escuche, etcétera. ¿Ustedes han oído alguna visión allí? Yo no. Y no hay visión en el capítulo 9. Luego dice, ¿qué más? El cual había visto en visión al principio. ¿A cuál principio? Si no hay visión, no hay principio tampoco. Volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Esa hora es a las 3 de la tarde. E hízome, pónganle un círculo, no necesariamente ningún color, pero para que realcen o subrayen la palabra entender. Esto también nos da aquí una clave de lo que se está hablando. E hízome entender. Y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte ¿qué? Nuevamente, entender la declaración. ¿Cuál declaración? La declaración que le había hecho en el capítulo 8, cuando le dijo, lo de la tarde y la mañana, el maré de la tarde y la mañana es cierto, pero no vamos a hablar más de esto, guarda el resto. Pero viene ahora para hacerle entender la declaración. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos, y antes de pasar allá quiero terminar de leer aquí donde dice la profecía de las 70 semanas contenida en esos versículos nos ayuda a comprender el elemento del tiempo profético de Daniel 8:14. Vamos a la siguiente, dice, al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela. No dice para mostrártela, para que la veas, para que tengas una visión más. No, noten allí enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y a esto quería yo llegar, porque ya habíamos visto donde en el capítulo 8 se le dice lo de la visión, maré, en el versículo 26 y en el versículo 27. Y ahora en el capítulo 9, versículo 23, cuando Gabriel le habla y le dice que ha venido para que entienda o para ayudarlo a entender, le dice, entiende pues la palabra, entiende la visión. Ahí hay dos entenderes más. Entender y entender en el 22 y en el versículo 23, entiende y entiende.
Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y allí pónganle el rosado otra vez, porque esa visión allí, que es traducida como visión al español, viene de maré. Así que rápidamente esto nos pone allí un enlace entre el maré del capítulo 8, que se refirió a los 2300 días, para que no haya pérdida. Y hago énfasis en esto, mis queridos hermanos y amigos, porque el mundo cristiano en su mayoría no entienden esto. Lo han vuelto parte de otra cosa separada, han hecho separaciones que la Biblia no muestra, han movido tiempos para un lado y han puesto otra semana para no sé dónde, en los 1000 años y esto y lo otro. La Biblia no nos habla de nada de eso y por eso hago el énfasis y traigo toda la información que puedo tener aquí para ponérselas a sus manos de forma que ustedes la puedan investigar, estudiar y aprender. Versículo 24. 70 semanas están determinadas. Noten esa palabra, hablaremos de ella dentro de un momento. Determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, que esto tiene que ver con el linaje de Daniel. Tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de él? El pueblo de Israel. ¿Cuál es su santa ciudad? Jerusalén. Así que él estaba en lo correcto cuando había pensado que esto tenía algo que ver con él y con su pueblo, con la nación israelita. Seguimos leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ustedes ven allí 6 puntos que se sacan directamente, son las palabras directas de la Biblia, porque le dice allí que hay 6 objetivos durante estas 70 semanas de las cuales él le va a hablar. ¿Cuáles son los objetivos? El primero, para acabar la prevaricación o la transgresión, quiere decir eso. ¿Cómo es esto? Quiero también señalarles que todos los objetivos de los cuales Gabriel le habla aquí en el capítulo 9, versículo 24, son objetivos que tienen que ver con Cristo Jesús como el Mesías. Guarden eso todavía por un momento, vamos a hablar mucho más de esto todavía. Seguimos pues adelante. Para acabar la prevaricación o la transgresión, ¿cómo? Bueno, termina el tiempo de prueba o de gracia para la nación de Israel. Y para concluir el pecado es la segunda. ¿Cómo? Bueno, las ofrendas para el pecado, los sacrificios para el pecado van a llegar a su fin. Todo esto tiene que ver con Cristo. El tercero es expiar o reconciliar la iniquidad por medio de Cristo en la cruz. La cuarta, para traer la justicia de los siglos. Cuando los pecadores, nosotros como pecadores, creemos en Jesús y en su sacrificio, entonces su manto de justicia, el único que es justo y que es eterno, ese manto de justicia se pone sobre ellos, sobre los que aceptan, reciben y aprecian el sacrificio de Jesús. El siguiente es sellar la visión y la profecía. La palabra sellar quiere decir confirmar o ratificar la visión y la profecía. Cuando vemos la puntualidad y la exactitud con la cual esta profecía señala el tiempo de la venida de Jesús como Salvador, como Mesías, cuando estudiamos y nos damos cuenta por lo que la Biblia enseña ella misma, de cuán exacto es, entonces tenemos más que suficiente confianza en que el resto, porque 70 semanas no es sino un pedazo, el resto de la profecía de los 2300 días, pues va a ser también confiable, no va a fallar. Y por último, para ungir al santo de los santos. Ungir, esa es otra palabra que vamos a estudiar dentro de un momento, pero se la resalté allí para que le pongamos atención y de una vez nuestra mente comience a hacer un campito allí para ponerla especialmente. Entonces, vamos a hablar de lo que esta palabra determinada quiere decir. El verbo decretado o determinado
Viene del hebreo chatak, C-H-A-T-H-A-K, que aparece al principio de Daniel 9:24. Solamente se encuentra en este pasaje de la Biblia. En el hebreo posbíblico, después en otros libros, después de que la Biblia se terminó de escribir, etc., en el hebreo de esos otros libros, este término tiene los siguientes significados: cortar, separar, determinar o decretar. Con esos significados, entonces podemos ver que cuando dice que 70 semanas están determinadas, quiere decir están cortadas, están separadas, están decretadas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde están cortadas? ¿De qué están separadas? ¿Por qué se han decretado? Entonces, aquí vienen algunas de las conclusiones que esta palabra y su significado nos ayuda a llegar. Sugiere específicamente que las 70 semanas forman parte del periodo más extenso de 2300 días. Bueno, ya estamos un poco más seguros porque nomás la palabra maré ya nos ha dado un buen indicativo de lo que esto es, ¿verdad? Pero esto nos da más afirmación. El segundo punto es, así, la profecía de las 70 semanas está separada de la profecía mayor de los 2300 días de Daniel, en Daniel 8:14, y 2300 días y del santuario será purificado. Entonces, hagámonos en la mente un cuadro como quien está tratando de repartir un pastel o una tarta. Y se corta un pedazo y ese pedazo es para fulano o se va a guardar para esto o para lo otro. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, de los 2300 días, del postre, del pastel de 2300 días, se está cortando, se está separando, se está decretando o preparando estas 70 semanas. Vienen de allí. Y el tercer punto es que nos proporciona el punto de partida para el periodo profético descrito en Daniel 8:14. La parte de las 70 semanas es el principio, de allí se está separando, entonces de allí en adelante podemos seguir contando todos los otros 2300 días, porque este es el punto de partida. Pasemos entonces ahora a la profecía misma en este diagrama o gráfica. Y vamos a comenzar desde la parte superior allí. Como la están viendo, es la profecía de los 2300 días, lo cual ya estudiamos la vez pasada en bastante detalle. ¿Por qué y de dónde viene la forma de poder explicar y entender esta profecía de los 2300 días? Como dijimos, si pasamos los 2300 días a años, eso no son más que 6 años y un cuarto. O una tercera parte, creo que es la cosa. Una tercera parte. 4 meses, 6 años y 4 meses. Entonces, no daría tiempo de que vengan los persas y que vengan los griegos y que venga Roma. En 6 años no sucedió todo eso. Así que eso nomás ya allí nos da un punto de partida para saber, ok, esto no se puede tomar literalmente. En la parte inferior, a ver si se los puedo aquí, donde estoy señalando. Está la clave para interpretar las profecías bíblicas de tiempo. Es un día profético es igual a un año literal. Así que si dice la profecía de los 2300 días, como estos son proféticos, son en realidad o literalmente representan 2300 años. ¿Okay? Y entonces aquí también en donde se está dando la clave, allí también entonces contiene lo que estudiamos la semana pasada, día por año te lo he dado, viene de los versículos de Ezequiel 4, 5 y 6 y podemos leer todo el capítulo para que vean el contexto, y de Números en el capítulo 14, específicamente el versículo 34, pero lean todo el 14 para que sepan de dónde viene y nos ayuda a recordar también mejor lo que sucedió y por qué se usa esa clave bíblica. Entonces, comenzando desde la primera parte hasta 2300 días, que ya sabemos son años, y el santuario será purificado. Eso viene de Daniel 8:14. Luego entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer en Daniel 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas o sacadas o separadas
para tu pueblo, le dijo Gabriel. 70 semanas son iguales a 490 días. ¿Por qué? Porque una semana tiene 7 días y cuando se multiplica 70 por 7 son 490 días, pero como son días proféticos, son iguales a 490 años literales. Así que tenemos hasta ahora 2300 años y de eso una porción de 490 años es lo que se le está revelando ahora a Daniel en el capítulo 9, comenzando con el versículo 22 en adelante. Entonces, volvamos entonces ahora a la Biblia. Daniel 9, 24, perdón. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No, perdón, si era el 25. Vamos al 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta, o sea que aquí hay un lapso, desde que la palabra sale para hacer esa restauración, hasta que, hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿qué va a haber? ¿Cuál va a ser la cantidad de tiempo? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? Es 69. Por eso vemos aquí 69 semanas. Cuando traducimos eso de semanas proféticas a años, llegamos a 483 días proféticos, que son 483 años. Entonces, Gabriel le dice, desde que sale el decreto para construir a Jerusalén hasta el Mesías, tú vas a contar que son 69 semanas. O sea, 483 años. Entonces tenemos que buscar a ver cuándo fue el año que se dio el decreto para reconstruir a Jerusalén. De acuerdo con lo que acabamos de ver en Daniel 9:25, ya sabemos que ese es el lugar de partida. Así que entonces vamos al libro de Esdras. Esdras queda después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego vamos a encontrar allí, si sigues más adelante, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y después de eso, enseguida, allí está el libro de Esdras. Esdras. Vamos a ir a Esdras, capítulo 7. Les voy a dar una tarea. Por favor, lean todo el capítulo esta semana, varias veces. Pónganse familiares completamente de este capítulo de manera que lo sepan de para atrás y para adelante, como se dice. Vamos ahora a leer el versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Aquí está un amigo nuestro, ¿verdad? Ya conocemos que Persia vino después de Babilonia. Ok, entonces, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo del otro y del otro y del otro. Va a hablar entonces aquí de Esdras. ¿Qué fue lo que pasó por Artajerjes que tiene que ver algo con Esdras? Vayamos ahora entonces al versículo 14 del capítulo 6, porque allí se menciona... Se nos da un recuento de todo lo que ha estado sucediendo, con todo el tiempo de que ya se acercaban para que regresaran a su tierra en Israel. Habían habido varias cosas, varias decisiones que habían ocurrido. Versículo 14 de Esdras 6 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Todos estos fueron reyes y hubo 3 diferentes decretos que se hicieron en cuanto a volver a Jerusalén y construir la ciudad y construir el templo. En el primero simplemente dieron el permiso. Todos los israelitas que quieran regresar a su tierra tienen permiso y autoridad de regresar. Les dieron la libertad de regresar a su tierra. Y muchos de ellos fueron.
tanto en ese como en el siguiente. En el siguiente les dijeron, no solamente tienen permiso los israelitas que quieren ir o que les hemos dado ya los permisos, sino que si quieren ir otros, pueden ir todos los que quieran. Pero lo que sucedía era que cada vez que llegaban allá y comenzaban a construir la ciudad y los muros, claro, los pobres trabajaban todo el día, en la noche tenían que dormir y mientras ellos dormían, los enemigos, los que habían tomado esas tierras, mientras ellos estaban los 70 años allá en Babilonia, estos venían de noche y les destruían todo lo que habían hecho durante el día. Nunca podían avanzar. Este nuevo decreto ahora pone en sus manos el tesoro que necesitan y más que eso también el rey Artajerjes les da guardas que puedan ir con ellos para que les ayuden a proteger lo que están construyendo y a proteger a las personas también, porque no se crean que simplemente derribaban lo que construían, mataban a las personas también, sus vidas estaban siempre en peligro y tenían que estar los unos cuidando mientras que los otros trabajaban y a veces iban en secciones de que ponían a algunos para que vigilaran, otros para que construyeran, otros para que descansaran, pero solamente unas pocas horas y luego seguir así el ciclo de todas las guardas. No podían hacer eso. Entonces en el versículo 11, 12 y 13 dice, en el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote y escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios del cielo. Salud, o sea, saludos, etcétera. Todas las salutaciones que hace. Luego dice en el versículo 13, por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Dios y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Luego le dice en los versículos 15 y 16, lleven plata, lleven oro, que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y no solamente eso, también les da permiso de que lleven plata y oro de lo que la gente les done, le hagan donaciones, les den ofrendas voluntarias. En el 17 le dice que con esto pueden ellos comprar rápidamente becerros, carneros, corderos y todo para sus sacrificios. Todo esto lo está poniendo en carta, de manera que ellos lo pueden tener esta autorización al viajar. Inclusive en el versículo 17 le dice, en el versículo 19, los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. ¿Recuerdan que cuando tuvo esa fiesta Belsasar, trajeron los vasos de la casa del santuario de Israel? Ahora Artajerjes se los entrega a Esdras y le dice, llévalos y restáuralos, allá es que pertenecen. Fuera de eso también le dice, y lo demás necesario en el versículo 20, para la casa de tu Dios que te fuere menester dar, daráslo de la casa de los tesoros del rey. Este decreto tuvo, como se diría, tuvo dientes, porque no solamente les dijo que fueran y que podían ir y podían hacer, pero les dio también los materiales para que ellos pudieran llevar a cabo la construcción. Entonces, este decreto fue en el año 457 antes de Cristo. Y entonces, por eso lo tenemos aquí, en el 457, el decreto para reconstruir a Jerusalén. Y ahí están los versículos, ustedes los pueden repasar y estudiar nuevamente. Entonces, comenzamos a contar desde allí. Si vamos 7 semanas, que serían 49 años, llegamos al año 408. Y en otros gráficos ustedes pueden encontrar que hay una marca más o menos aquí a los 408, porque allí fue cuando terminaron de construir tanto los muros como el templo. Entonces fueron casi 50 años. Pero todavía quedan las otras 62 semanas y esas siguen pasando hasta que se cumplen los 483 años totales. ¿Y qué ocurre? Vamos al libro de Lucas. Lucas, no pierdan a Daniel, por favor. Libro de Lucas, capítulo 3, el Nuevo Testamento o la segunda parte de la Biblia. Capítulo 3. Tengan sus lápices listos porque vamos a marcar 7 clavos principales que son muy importantes.
Comenzamos con el versículo 1, Lucas 3, versículo 1. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, pongámosle al primero allí a Tiberio César, el 15º año del imperio de Tiberio César, ese es el 1. Luego, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, póngale en el número 2 allí. Así que aquí tenemos un cierto tiempo en que tanto Tiberio está en el 15º año de su imperio, como también César siendo gobernador de Judea. Perdón, Pilato siendo gobernador de Judea. Luego aquí viene el número 3. Herodes, tetrarca de Galilea. Ese es el número 3. El cuarto, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, otro de las zonas o de los territorios. Ese es el cuarto. Él era no solamente de Iturea, sino también de la provincia de Traconite. Y aquí viene el número 5, Lisanias, tetrarca de Abilinia. Todos estos son personas que son conocidas, tienen puestos oficiales como gobernantes o alcaldes o jefes de policía, lo que sean, pero cada uno de ellos están en ese puesto todos al mismo tiempo. Vamos ahora al versículo 2. Siendo sumos sacerdotes, y hay 2. Así que estos son el 6 y el 7. Anás y Caifás. Ese año, cuando todas estas cosas se cumplen al mismo tiempo, ese año es muy importante y por eso la palabra de Dios le pone allí como clavos, como quien está poniendo una tienda de campamento y se le ponen los clavos bien profundos para que no se vaya a mover ni con el viento ni con nada. Eso es lo que está haciendo aquí el Espíritu de Dios al marcar este año en una forma tan precisa. No se hizo esto para el nacimiento de Cristo. No se hizo esto para cuando Cristo fue por primera vez al templo cuando tenía 12 años. Ninguno de esos acontecimientos se marcó de una forma precisa y segura. Este sí se está marcando precisa y seguramente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Dice, vino la palabra del Señor sobre Juan. ¿Cuál Juan? El hijo de Zacarías. El hijo de Zacarías fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Versículo 3. Y él vino por toda la tierra alrededor de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados. Sí, él comenzó por predicar arrepentimiento y bautizaba a las personas en el Jordán. Bueno, ¿qué tan importante es ese año? Veamos entonces ahora en los versículos 21 y 22. ¿Qué tan importante es? Aquí viene la importancia. Versículo 21. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este año que se marca con todos los clavos y los alfileres que se pueden para ponerlo cierta y certeramente, ese año fue el año cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Qué quiere decir eso? El bautismo. Vamos entonces a Hechos. Hechos 10, versículos 34 al 38. Hemos hablado de esto en otra ocasión. Para recordarles, se trata de un centurión que estaba aprendiendo en cuanto a Dios y a su palabra y al Mesías, etcétera, pero como era un centurión romano y no vivía ni siquiera en Jerusalén ni nada, pues no tenía mucha fuente de educación para esto, y entonces un ángel se le apareció, mandado por Dios, claro está, y le dijo: manda a tus siervos a que vayan a buscar a Pedro. Se llama Pedro el que van a buscar y está quedándose en la casa de un tal fulano de tal nombre, en la calle tal, del pueblo tal. Ellos fueron, lo encontraron y lo trajeron. Lean el capítulo 10 de Hechos para que se recuerden de la historia y vean
tan detallista que Dios es y cómo ve nuestra necesidad. Vamos al versículo 34, entonces. Pedro vino con ellos. Y en el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación, no tienen que ser solamente judíos, de cualquiera nación que le teme y obre justicia, se agrada. Envió pues palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan el Bautista, predicó. Versículo 38. Estén listos para ponerle un círculo aquí a una palabra. Juan predicó en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió. ¿Cómo le ungió? ¿Cuándo fue esto y cómo fue esto? ¿Cómo le ungió Dios? De Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, Pedro dice que allí fue cuando Cristo fue ungido. ¿Qué quiere decir la palabra ungido? En hebreo es la palabra Mesías. Y en griego es la palabra Cristo. Así que cuando decimos Cristo, estamos diciendo el ungido. Y cuando decimos Él es el Mesías, quiere decir que Él es el ungido del Señor. Simplemente estamos usando palabras con raíces hebreas, unas, y palabras con raíces griegas, la otra, la de Cristo. Entonces Jesús fue ungido en el año que terminó, cuando estaban todos estos en esos diferentes pueblos, en esos diferentes puestos, en el año 27 después de Cristo. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado, fue ungido. Allí comenzó él su ministerio de Mesías. Por eso decía en Daniel 9:25 que el Mesías sería ungido, ¿verdad? Comienza a contar desde cuando se dé el decreto y te vas 69 semanas y vas a llegar hasta Mesías. Allí fue cuando Cristo comenzó su ministerio. Antes de esto Jesús no había predicado, no había enseñado, no había hecho milagros, nada, era como cualquier otro ciudadano de esa tierra. Pero en el año 27, cuando fue bautizado, comenzó su ministerio público hasta su crucifixión. Volvamos entonces ahora a Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, ustedes lo tienen marcado allá, así que rápidamente podemos llegar allá. Daniel 9, vamos a ver los versículos 26 y 27. Pongamos atención a los términos que se usan. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Estamos hablando del Mesías, del ungido de Cristo, ¿verdad? En su bautismo. Y no por sí. O sea que él no iba a morir porque se iba a matar él mismo o porque iba a morir por alguna enfermedad. No, se le quitará la vida no por sí, se la van a quitar otros, en otras palabras. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Aquí está mezclando junto con esto la destrucción de Jerusalén, etc. Pero esa no es la parte que estamos buscando, la 27, sigue hablando. Y en otra semana, así que llegamos aquí hasta la 69. La otra semana es la 70ª semana que nos queda para las 70 semanas que estaban determinadas para su pueblo, ¿verdad? Así que aquí al final de las 69 semanas, Cristo es bautizado o ungido como Mesías. Vamos a ver qué más dice de esa semana. ¿Confirmará el pacto a muchos? Sí, la confirmó con su bautismo, la confirmó con su muerte también. Y a la mitad de la semana, a la mitad de esa última semana, si las semanas tienen 7 días, ¿cuál es la mitad de la semana? Son 3 días y medio. Como estamos hablando de semanas proféticas, entonces son 3 años y medio. O sea que hay 7 años, ¿sí?
sí los hay, de 483 a 490 hay 7 años. Al principio fue el bautismo, en la mitad, o sea, 3 años y medio después fue, allí dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dice así? Ya volvemos a esto después con la muchedumbre de las abominaciones, etcétera. Pero ¿por qué dice así de que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Cuando Cristo murió, no había necesidad ya de ofrecer ofrendas y sacrificios de corderos, ni de cabritos, ni de vacas, ni de bueyes, ni de nada, porque el Cordero de Dios había venido y había dado su vida por nosotros. Vamos entonces a Mateo 27. Y yo sé que el tiempo está más largo esta noche, pero estamos teniendo un banquete tan bello aquí que eso no nos vamos ni a dar cuenta del tiempo. Entonces vamos a Mateo 27. Mateo 27, vamos a encontrar allí lo que se nos muestra de la muerte de Cristo. No lo vamos a leer todo, vamos a leer de los versículos, dice allí 32 a 51, pero vamos a limitarnos a 45 al 51. Ustedes leerán el resto. Y desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, las 3 de la tarde. Recuerden, a las 3 de la tarde es el sacrificio de la tarde, ¿verdad? Que se hacía en el santuario. Y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. El recuento de esta parte lo podemos encontrar en los otros evangelios y se nos dice allí claramente que Jesús no bebió ese vinagre. Seguimos en el 49. Y los otros decían, veamos si viene Elías a librarle, por mofarlo, ¿no? Se estaban mofando de él. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, mire lo que sucedió. El velo del templo se rompió en dos. No de abajo hacia arriba, que alguien ha podido agarrarlo y lo hubiera rasgado. No, se rasgó desde arriba hasta abajo. Y no era de unos 1 metro o 2 metros, era de muchos metros de altura. No alcanzaba una persona. Se rasgó solo de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las piedras se hendieron, o sea, se rompieron, se quebraron. Cuando Cristo murió, terminó el sistema de sacrificios, porque el sacrificio de Cristo, el cual era el que al cual se señalaba cada vez que se hacía un sacrificio, pero claro, la nación israelita perdió de vista esto y simplemente pensaron, no es sino llevar el sacrificio y hacer el sacrificio y vámonos para la casa a hacer lo que querramos, y nos olvidamos. Se les olvidó lo que representaba el símbolo de Cristo, que era el que venía a morir por todos nosotros. Pero eso fue lo que sucedió allí. Entonces allí confirmó el pacto y se acabaron también los sacrificios. No había necesidad de sacrificar ningún otro animal. Ahora lo que hacemos es simplemente recordar lo que Él hizo por nosotros. Y el rito de la Santa Cena o la Cena del Señor es lo que nos recuerda lo que Él hizo, porque Él dio su cuerpo y su sangre, el pan y el fruto de la uva. Lo dio todo por nosotros. Luego tenemos que al final de los 490 años, o sea, los 3 años y medio después de que Cristo murió, en el año 34, leemos en Hechos 8:1. Hechos 8:1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y voy a trazarlo un poquito, vamos a ponerlo en Hechos 7, los 2 últimos versículos para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Habían elegido a 7 diáconos, uno de ellos era Esteban, y ahora la multitud vino, lo apresó, lo llevaron, y él comenzó a hablar y a predicarles y a enseñarles, pero cuando él mencionó a Cristo se pusieron tan furiosos que lo sacaron de la ciudad para apedrearlo.
Y dice el 59, y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Noten que en el 58 terminan diciendo que pusieron los vestidos de ellos, porque ellos no se iban a dejar la ropa puesta, porque no se ensuciaban. Así que pusieron sus vestidos a los pies de alguien que se llamaba Saulo. Saulo. ¿Quién es ese Saulo? Ya vamos a ver. Y puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Suena igual a Cristo, ¿ah? Y luego dice, y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. ¿Qué tiene esto que ver con algo? En este momento, cuando apedrearon a Esteban, se cerró el tiempo de gracia para la nación de Israel, no para los individuos, pero como nación dejó de ser el pueblo escogido, porque habían completamente echado a un lado el objetivo por el cual Dios los había llamado para ser una nación especial que llevaran el nombre de Dios a todas las naciones del mundo. Pero como no se había podido por ningún lugar, Dios al fin le tocó decir, bueno, vamos a poner esto a un lado y vamos a salir por otro lado con esto. ¿Y qué sucedió? Por el asunto del apedreamiento de Esteban, comenzó, como acabamos de leer allí, una gran persecución y todos los cristianos tuvieron que salir de allí de Jerusalén. No más estaban allí ya todos estudiando juntos y aprendiendo juntos y recordando juntos lo que Cristo había enseñado, etcétera. No, les tocó ir a todas las otras naciones. ¿Y qué llevaron con ellos? Llevaron las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Entonces se esparció el Evangelio a los gentiles, a los de otras naciones. Y Dios nos ha dado a nosotros, que somos parte de los gentiles, esa obra también. Yo creo que voy a dejar la última parte de esto para la próxima vez. Lo repasaremos y entraremos en la última parte, pero quiero cerrar con lo siguiente. Recordemos que así como Dios tuvo un periodo de prueba para la nación de Israel, Él tiene un periodo de prueba para cada uno de nosotros también. Nos da su misericordia, su perdón, su paciencia, su tolerancia una y otra vez. Pero al final llega el momento en que no es que Él se cansa, no es que Él se harta con nosotros, no. Llegamos nosotros a tal punto en que ya no escuchamos lo que Él nos dice. Y estamos tan sordos espiritualmente que ya, aunque el Espíritu Santo está gritándonos a los oídos, arrepiéntete, escúchame, no sigas por ese camino, ya no le escuchamos. Y no podemos cambiar nuestra decisión, simplemente porque ya no oímos al Espíritu Santo. Tenemos callos en nuestros oídos espirituales. Quiera el Señor que nosotros no terminemos sirviendo al enemigo de Dios, sino sirviendo a aquel que murió en la cruz y que va a regresar muy pronto. Quiero simplemente cerrar con esto aquí. Entre el año 1844, que fue cuando terminaron estos 2300 años proféticos, y el tiempo que nos queda aquí es donde estamos viviendo nosotros ahora. Entre ese tiempo y la hora de la venida de Cristo. ¿Estamos listos? No tenemos que alistarnos nosotros mismos porque no podemos. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? Porque solamente Dios puede hacernos listos para ese día. Esa es mi oración, que cada uno de nosotros le permitamos que lo haga, para que ninguno de nosotros vaya a faltar. Pongámonos de rodillas entonces para la oración. Amante Padre Celestial, cuán misericordioso y paciente eres. Lo hemos visto esta noche en la forma en que hemos repasado cómo tú lidiaste con el pueblo de Israel como nación. Nos representa tanto la forma en que tú esperas de nosotros. Con paciencia nos muestras, nos llamas una y otra vez. Usas todos los medios que puedes para hacernos ver que el camino que llevamos no es el correcto. Nos das la fuerza y la sabiduría de tu Espíritu Santo para que nos ayude
a dar la vuelta en U y regresarnos del camino en que estamos llevando, que no nos lleva sino a la perdición. Señor, ayúdanos para que no te hagamos trabajar tan duro, para que no sigamos por el camino con nuestra propia voluntad, haciendo lo que queremos, porque de esta manera estamos cerrando nuestro propio tiempo de gracia. Estamos cerrando y endureciendo nuestro corazón hasta que llega al punto en que ya no nos importa. No importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos, ya no tiene ningún sentido para nosotros si no sentimos ese llamado, no sentimos la urgencia de lo que tú nos estás mostrando. Bendice a nuestros hijos, a nuestras familias. Señor, que ellos también sientan este llamado e investiguen, aprendan, se empapen de tu palabra ahora que todavía tenemos este periodo de gracia. Todavía tenemos las Biblias en nuestras manos. Todavía tenemos libertad de reunirnos, de hablar, de comunicarnos, de compartir con otros, Señor. Ayúdanos a usar este tiempo sabiamente. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de aquel que fue el único Cordero que puede limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén.